Hola, muy buenas tardes a todos. Nuevamente nos encontramos desde el Hospital Venancio Díaz transmitiendo nuestros programas de salud. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que se están conectando con nosotros. El día de hoy nos acompaña el doctor Jesús Pacheco. Él es médico de nuestra institución y nos va a hablar sobre infecciones respiratorias agudas y la tuberculosis. Pero antes de empezar, quiero recordarles que el programa está en vivo y que pueden participar, escribir cualquier pregunta o inquietud que tengan, que para eso tenemos la persona experta en el tema para que nos dé respuesta a todas esas preguntas. Lo pueden hacer por medio del chat. Bienvenido, doctor Jesús. Qué rico poder estar nuevamente con nosotros en estos programas que son tan importantes para la comunidad. Y empecemos hablando entonces de qué son las infecciones respiratorias agudas. Bueno, Lady, muchas gracias por la invitación. Como dices tú, una vez más aportando conocimiento médico de una manera clara, más directa a la población. La idea es que todos estos temas sean unos temas muy claros y que cada persona sepa interpretarlo y desarrollarlo de la mejor manera. En esta ocasión, como tú lo dices, hablando de infecciones respiratorias agudas y de tuberculosis, como su mismo nombre lo dice, infecciones respiratorias agudas son un grupo de enfermedades eh, que se enmascaran, por decirlo así, o que se encarga específicamente del tracto respiratorio en nosotros los seres humanos. Cuando hablamos de aguda, son enfermedades que no pasan o que surgen, los síntomas surgen de una manera muy rápida. Surgen casi que en cuestiones de horas y no pasan de 2 semanas. Por eso que lo llamamos de una manera aguda. Cuando hablamos de infecciones de transmisión respiratorias, puede ser bacterias, puede ser virus. No hay como tal un ente al cual hay que, digamos, asociarle todas las enfermedades. Todas estas enfermedades de tipo respiratorio puede venir bien sea de virus o de bacteria. ¿Y cómo se presentan estas enfermedades? ¿Cómo las reconocemos? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, las infecciones respiratorias como tal son muy, en el ámbito médico, digamos que son fáciles de detectar. ¿Por qué? Porque siempre una persona que esté cursando con estas enfermedades van a cursar con gripa como tal. Lo que le llamamos gripa es rinorrea. Rinorrea es salida de líquido constante por la nariz, fiebre, tos seca o con algunas veces puede haber mucha expectoración con mucho moco. La persona se va a sentir con mucho malestar en el cuerpo, con mucha pereza, se va a sentir demasiado como agobiada, se va a sentir como alcanzada. Estos van a ser los síntomas principales que le van a decir a uno como médico que está cursando con una infección del tracto respiratorio. Ahora, cuando hablamos de infecciones de vías respiratorias, no solamente una fiebre, solamente un malestar me indica eso. Muchas de estas enfermedades pueden estar cursando con una faringitis, que es dolor en la garganta, o incluso con una otitis, que es el dolor de oído. Muchos dolores de oídos son enmascarados o realmente me están mostrando es una infección respiratoria aguda. Por eso que estos dolores repentinos hay que tenerlos muy en cuenta también al momento de diagnosticar esta enfermedad. Y hablando de diagnosticar, ¿ustedes cómo hacen ese diagnóstico para identificar que es una infección respiratoria? Bueno, empezando por los síntomas, como ya les había dicho, los síntomas principales como tal, fiebre, malestar general, estos síntomas al momento de que el paciente a nosotros nos llega a la clínica, al hospital, de entrada, ¿qué tenemos que mirar? De pronto que el paciente a nivel pulmonar no se nos vaya a estar comprometiendo de una manera grave. Entonces, al momento de hablar de diagnóstico, lo principal a una persona que lleve con mucha fiebre, más de 5 10 días, y aparte de eso le sumamos que está tosiendo mucho, es una tos seca o una tos que tenga mucha flema, una tos que esté pasando de 10 o 15 días, ideal de entrada a estos pacientes hay que hacer una radiografía de tórax, que es la que no, es como el primer paso para abarcar más estudios. Ya pacientes que uno le vea con una radiografía de tórax un poco comprometida o que uno piense que estamos hablando de una bronquitis, para uno descartar complicaciones más futuras ya uno puede pasar a un TAC de tórax, que son estudios mucho más avanzados, pero te repito,
se deja para casos más extremos, pero de entrada con una simple radiografía y la sintomatología y la semiología que uno realice como médico, uno puede estar diagnosticando estas infecciones respiratorias. Bueno, ¿hay algún tratamiento para estas enfermedades y qué pasa si no se trata a tiempo? Bueno, importante tu pregunta, Lady, porque, a ver, antes de existir el COVID, existía, digamos, el resfriado común. De hecho, sigue existiendo. ¿A qué voy con esto? Lo que pasa es que ahora cualquier gripa uno lo asocia directamente con el COVID. Entonces, anteriormente, desde antes de la pandemia, cualquier resfriado, cualquier síntoma de gripa, uno lo asociaba o uno médicamente sabía que era una infección por un virus. ¿Qué quiero decir? Que cualquier gripa, uno escucha a las personas que me dio gripa, empiezo a tomar antibióticos, empiezo a tomar un montón de medicamentos que realmente no sirven. ¿Por qué? Porque una infección, a lo que le llamamos gripa, realmente es una infección por un virus. Entonces, si es un virus, no ganamos nada con darle antibióticos. Los virus solitos, el mismo cuerpo lo va contrarrestando esos síntomas. El mismo cuerpo, al cabo de una semana, de 2 semanas, el mismo cuerpo ha solucionado el mismo problema. Cuando la persona tiene estos síntomas como tal, el mismo cuerpo lo soluciona, solamente dar como analgésicos para evitar de pronto mucho dolor en el cuerpo o inclusive para bajar un poco la fiebre que utilizamos muy a menudo el acetaminofén, pero realmente a una gripa normal no se le da antibiótico. ¿Sí? ¿Y estas enfermedades infecciosas son enfermedades prevenibles? O sí, ¿cómo se podría prevenir para que la gente no se contagie? Bueno, yo creo que aquí eso es un punto a favor, de los poquitos puntos a favores que uno médicamente debería agradecerle a la pandemia, Lady. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia, usted veía a una persona con gripa, Y iba a tosía, trabajar normalmente. no había tapabocas, nadie se lavaba Estaba las manos. trabajando esa persona en su empresa, donde fuera, con fiebre, expulsando mucho moco. Lo Ajá. veía la persona con pañitos húmedos y no pasaba nada. Gracias a esto, a la pandemia, vino la moda, o gracias a Dios vino la forma de exigir el tapabocas. Entonces, ¿cuál es la manera principal de Prevenir. prevenir estas enfermedades? El uso del tapabocas. Aquella persona que tenga síntomas como tos, que se sienta un poquito como resfriado, que se sienta como con fiebre interna, que se escucha mucho ese término en la comunidad, por favor usar el tapabocas. ¿Por qué? Porque muchas de estas infecciones respiratorias se transmiten a otra persona simplemente por la expulsión de saliva de un paciente a otro. Entonces, persona que tenga síntomas, por favor, usar su tapabocas, ojalá quedarse en casa 1 o 2 días eh, mientras pasa el cuadro agudo como tal. También la invitación a los médicos, a los colegas, que no nos dé miedo, que no nos dé miedo a mandar una incapacidad por una gripe, que anteriormente, antes de la pandemia, sé que no lo hacíamos. Y eso es un cuadro que realmente el paciente tiene que estar en casa. ¿Por qué? Porque al cortar la cadena de transmisión de un paciente a otro, nos podemos estar evitando muchas infecciones más a futuro y complicaciones de vías respiratorias. O sea que podemos decir que tenemos que tomar las mismas medidas para el COVID y también para las infecciones respiratorias agudas, Así ¿cierto? es. El lavado de manos, el uso del tapabocas, si estamos enfermos, entonces mantengamos el distanciamiento con nuestro compañero, pues porque así también trabajamos para no seguir con esa cadena de contagio. Bueno, ya hablamos de las enfermedades infecciosas, ahora hablemos de la tuberculosis, que me imagino que es otra Ujú. de ellas. Sí, Leide, bueno, la tuberculosis, digamos, es la reina de las infecciones de vía respiratoria. De hecho, estadísticamente hablamos de que al año están muriendo 2 millones de personas por esta enfermedad. Es un tema
bastante complicado, que da como mucha preocupación y hay que prestarle mucha atención. La tuberculosis, como te lo decía, es la primera causa de muerte en infecciones respiratorias. Es por eso que es un tema que es la verdad hay que tratarlo con pinzas, como dice uno, porque la verdad los muertos son demasiados. Inclusive revisando estadísticas, los últimos reportes que dio OMS fueron de más o menos aproximadamente lo que les decía, los 2 millones de muertes al año y más de 8 millones de infectados al año como tal. ¿Y qué podemos decir? ¿Cómo podemos definir esta enfermedad? Bueno, la tuberculosis es una enfermedad producida por una bacteria, se llama la Mycobacterium tuberculosis. Es una enfermedad, muchas personas relacionan tuberculosis con pulmón. Sí, ¿qué quiero explicarle? La tuberculosis, el 80-90% es muy amante a esta bacteria a instalarse en el pulmón. Pero que quede claro, uno puede tener tuberculosis casi que de cualquier órgano del cuerpo. Puede haber tuberculosis renal, puede haber tuberculosis cerebral. Inclusive hay casos esporádicos, pero sí lo hay, que hemos tenido tuberculosis alrededor del músculo cardíaco. Entonces es una enfermedad bastante grave, te repito, la produce una bacteria, se llama Mycobacterium tuberculosis. Afortunadamente a esta bacteria gracias al doctor Robert Koch en 1882, 24 de marzo, fue el que descubrió esta micobacteria y gracias a él pues se descubrió y tenemos el tratamiento para ella hoy en día. ¿Y qué tipo de persona se puede contagiar de tuberculosis y cuáles también tienen como ese factor de riesgo más alto para ser propenso a esta enfermedad? Bueno, ¿quiénes se pueden infectar de tuberculosis? Todos nos podemos infectar. Como le digo, es una bacteria que, que la persona que la tiene activa la expulsa y permanece en el aire. Entonces, al hecho de estar nosotros en cualquier ámbito, digamos los ámbitos o los lugares que más se expone uno, de pronto donde hay estos sitios, lugares de hacinamiento de personas, tipo tugurios, tipo las cárceles, donde hay mucha sobrepoblación de estas personas, se nota mucho la tuberculosis. Por fuera de estos sitios, los hospitales, por eso también recordar la importancia de usar un buen tapabocas al momento de estar en instalaciones intrahospitalarias. ¿Qué personas, aparte de estas, de las que ya mencioné, son más propensas? Ujú. Aquellas personas que manejan un sistema inmune debilitado, como cuáles, aquellas personas que están sometidas a quimioterapias para algún proceso con algún cáncer, personas que tengan enfermedades autoinmunes tipo reumatológicas como artritis, espondilitis anquilosante, Sjögren, casi que todas las enfermedades reumatológicas al momento de bajar las defensas quedan propensos a estar más cercanos de pronto a una tuberculosis. Personas con VIH positivo, personas con casi que con cualquier infección de transmisión sexual, son muy amantes a que sean más cercanos a padecer una tuberculosis. Ahora, Lady, aprovecho esto y quiero definir lo de la tuberculosis en las dos etapas porque pasa mucho. Tuberculosis, hay una tuberculosis que es activa y una tuberculosis latente. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo estar infectado, yo puedo tener ahora mismo la bacteria de la tuberculosis en mi cuerpo, pero no tengo ninguna clase de síntomas. Eso es lo que le llaman tuberculosis latente. A esa persona hay que hacerles un tratamiento. ¿Para qué? Porque si esa persona no se le trata, esa tuberculosis más adelante se puede convertir en activa y puede provocar, digamos, ciertos daños. Y la tuberculosis activa sí es aquella persona que ya ha mostrado síntomas, que sé que de pronto ha buscado ayuda médica y uno se la diagnostica de una manera rápida.
Ok, hablemos un poquito entonces de los síntomas, cómo se presenta esta enfermedad y también qué bueno contarles cómo se transmite, porque ahorita nos decías que por goticas, ¿cierto? Puede Ujú. ser de saliva, no sé, de la nariz, puede ser, pero muchas personas tienen la duda de que si comparto mi comida, comparto mi vaso, mi cuchara, me puedo contagiar también de tuberculosis. Entonces sí sería bueno aprovechar este espacio como para que aclaremos un poco más cómo es esa transmisión. Bueno, la tuberculosis, como les decía, es una bacteria. La principal vía de transmisión es a nivel aéreo. ¿Qué quiere decir? Inclusive hay estudios donde se dice que en un cuarto, una habitación cerrada, una persona con tuberculosis activa, aquella persona que tenga síntomas, estornuda, tose, canta, ríe, se dice que esas microgotas quedan o esas quedan a nivel en el ambiente hasta por 24 o 48 horas. Entonces muchas personas entran a esa habitación y puede haber cierto riesgo. En cuanto a los fómites que me decías de la cuchara y todo eso, la cuchara sí tiene cierto. Lo ideal es que tenga su, digamos, cuchara, plato, todos estos utensilios los tenga por aparte. No se ha visto como cierta estadística de que sí se transmita, pero sí hay pacientes que ha pasado que lo transmite. Entonces, para precaución es mejor evitar que cada persona tenga sus utensilios por aparte. De hecho, las personas que tengan, que sean tuberculosis activas, son personas que van a estar aisladas. Las personas siempre van a recibir su tratamiento, una parte en el hospital y otra parte en la casa, pero siempre aislados. ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Cómo se Bueno, presenta? los síntomas de entrada para tener en cuenta, adicional a los que ya mencioné anteriormente, que son fiebre, malestar general, el principal síntoma que lo hace uno, digamos, sospechar es aquella tos seca o con expectoración que lleva más de 15 días. Persona que esté tosiendo más de 15 días, que no mejora, que tenga fiebre y aparte de eso le añadimos que la persona está perdiendo peso, son personas muy casi que sospechosas de tuberculosis. De entrada, en el ámbito médico, son personas que le llama uno respiratorias sintomáticas, son personas que inmediatamente la va a someter uno a estudios porque uno la sospecha. Principal, fiebre, malestar general, tos de más de 15 días con moco o sin moco y pérdida de peso. Sudoración nocturna también es un síntoma que se ha visto mucho en estos pacientes. ¿Y el diagnóstico de esta infección cómo se realiza? ¿Hay algún examen específico para darse cuenta que la persona sí tiene tuberculosis? Bueno, como te decía, aparte de la semiología que uno mira médicamente, el paciente, aparte de todos los síntomas que tiene, hay pruebas muy claras de la tuberculosis, que es la prueba de tuberculina, que en qué consiste. Uno le inyecta al paciente, casi siempre en la parte del brazo, le inyecta a uno por decirlo así, la bacteria, ¿sí? Como para ver qué reacción hace el cuerpo ante esa bacteria. Eso uno lo mide a las 72 horas y uno indica si el paciente está activo o no, o si está latente o no. Aparte de eso, primordial una tomografía de tórax para ver realmente el pulmón, a ver si está comprometido o no. La tuberculosis es muy amante al. ¿Por qué al pulmón? Porque se alimenta mucho o se casi que se pega mucho donde entra mucho la parte del aire, por eso es que entra a la parte del pulmón y se aprovecha de eso y siempre coloniza el pulmón y va a tener muchas complicaciones. Pero es primordial la prueba de la tuberculina, radiografía de tórax y TAC de tórax. Bueno, existen de pronto algunas complicaciones que se puedan presentar en pacientes que tienen o que son tuberculosis activo, se dice. Sí. Bueno, las complicaciones de entrada de pacientes, para que sepan de una vez, se puede morir, sí. La persona con tuberculosis que no se trate a tiempo, que se tome los medicamentos como se le ordenan, paciente tiene salvación y de hecho la tasa de las personas que de mortalidad es muy baja. Pero
como les repito, son personas que de pronto no se toman los medicamentos a tiempo o piensan que la enfermedad no es grave y por eso hay desenlaces fatales, pero las complicaciones de una tuberculosis, daño pulmonar casi que a nivel general, son pacientes que se crea dentro del pulmón, casi que el pulmón empieza a necrosarse, a morirse, el paciente va a necesitar oxígeno. Como te decía ahorita, la tuberculosis no solo es del pulmón, la tuberculosis puede llegar a órganos como el cerebro, puede haber una meningitis secundaria a tuberculosis. A nivel renal podemos tener tuberculosis renal y va a llevar al que el paciente haya que hacerle diálisis. Son muchas las complicaciones en términos generales, pero las que mencioné son como las más grandes. Y ya que hablaste de medicamentos, ¿cuál es el tratamiento para esta enfermedad y cuánto puede durar? Bueno, aquí es importante, por eso decía y quise aclarar lo de la tuberculosis latente y tuberculosis activa. De entrada, a estos pacientes, los medicamentos que se le dan para tratar la tuberculosis no son medicamentos que van a encontrar en las farmacias. Estos son medicamentos que su EPS se los va a dar siempre. No, no pierdan tiempo, si ya le dijeron que tenían tuberculosis o que la sospechan, no pierdan tiempo buscando estos medicamentos en la farmacia porque no los hay. Estos medicamentos son uso exclusivo de hospitales y de EPS. Como te decía, las personas con tuberculosis latente, lo ideal es tratarlas también, ojalá por un tiempo. ¿Para qué? Para evitar que se vuelva activa. Pacientes con tuberculosis activa, personas que tienen muchos síntomas, personas que ya se la descubrieron, que se la diagnosticaron, es un tratamiento que puede durar aproximadamente un año, entre 9 meses y un año. Son con pastillas, isoniazida, rifampicina, son una combinación de medicamentos antituberculosis que la EPS se encarga de porcionar los medicamentos casi que mensual. El paciente va, retira los medicamentos mensuales y cada mes va por medicamento hasta completar 9 o 11 meses dependiendo de la evolución de la clínica del paciente. Y me imagino que durante todo este año la persona tiene que estar aislada, ¿o no? Dependiendo, los primeros meses ya se ha comprobado de que desde las 2 primeras semanas de que el paciente empieza con antituberculosos, la tasa de contagio empieza a bajar en esas personas. Casi que los 3 cuartos de tiempo de la persona puede permanecer normal en casa usando sus medicamentos. Aislado es aproximadamente un cuarto nomás de ese tiempo. Estamos hablando de un mes, 2 mesecitos solamente. Bueno, Doc, y para terminar, entonces cuéntanos si la tuberculosis también es una enfermedad prevenible y sí, sí, ¿cómo se puede prevenir? Bueno, lo importante acá es que le prestemos atención, como les decía ahorita, no todas las gripas son tan sencillas como pensamos, ni todas las gripas son de antibióticos, no todas las gripas son de simplemente personas con síntomas respiratorios, una tos, como dicen muchos los pacientes, una tos como cansona, una tos que se repite, que ya va de más de 10 de 15 días, por favor, prestemos la atención. ¿Cuál es la manera de prevenirlo? Les decía, lavado de manos, uso del tapabocas. Yo sé que va a llegar el momento, estamos a meses de que quiten el tapabocas, por lo menos usemos el tapabocas cuando tengamos síntomas o cuando estemos en sitios con mucha aglomeración de gente, lo sigamos usando. Y de entrada es eso, si tiene algún síntoma, por favor no se vayan a automedicar, no vayan a farmacias a pedir cualquier medicamento. Síntomas respiratorios, por muy leve que sea, buscar ayuda médica, que es la mejor ayuda o la mejor diagnóstico que pueden tener. Se me olvidaba preguntarte algo y es sobre la vacuna de la tuberculosis. ¿Quiénes se la pueden aplicar? ¿Es en una edad específica? Sí, la vacuna de la tuberculosis se está aplicando, ya tiene que ser, digamos, el esquema de cada persona, a hablar con su EPS a ver si de pronto
se la aplican, ¿sí? Ujú. Ya es un trámite, digamos que administrativo de cada persona con su EPS, pero de que sí se está colocando y sí sirve y sí está comprobado de que nos protege contra la TBC, la tuberculosis. Y se puede aplicar en cualquier Sí, edad. ujú, sí, sí, sí. Listo. ¿Alguna recomendación para terminar? No, Lady, como le decía a toda la comunidad, gracias por, por tener estos, digamos, estos tiempos para aclarar dudas, para insistirle en que no se automediquen, por favor, sino que busquen ayuda médica, que consulten, que para eso estamos todo el personal de la salud, siempre con los brazos abiertos para esperarlos. Así es, muchas gracias doctor por estar con nosotros, a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que es un programa para que ustedes también participen, si tienen alguna duda ya saben que nos pueden escribir a nuestras redes sociales, por ahí tenemos a las personas encargadas en responderle todas sus dudas o preguntas. Gracias a todos nuevamente, nos vemos en una próxima oportunidad.